Ok, entonces para hoy les tenía como preparado un resumen de lo que se vio más o menos en este segundo parcial. Hay que tomar en cuenta que este segundo parcial se basó más en ambiente y seguridad, entonces eso es lo que se va a revisar. Ok, entonces hay que tener en cuenta que cuando hablamos de, de los temas revisados, se habla bastante a nivel de normas y también se habla de normativa ambiental, normativa de seguridad, en las diferentes medidas que se toman para, eh, que se toman a nivel de industria, es decir, leyes, normativas, y también toda esta normativa a nivel de cumplir con, por ejemplo, la norma ISO. Ok, entonces hay que tomar en cuenta eso. A nivel de ambiente tenemos diferentes tipos de normativas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que una normativa ambiental es importante a nivel nacional, sería como el texto unificado de legislación ambiental o el TULSMA, donde se pueden ver como estos parámetros de límites de cuánto uno puede también, tal vez desechar a los cuerpos de agua, al aire. Entonces, es como esa referencia de cuáles son esos valores límites. También existen como en los convenios a nivel de cuál es esa normativa a nivel de las sustancias. Por ejemplo, el tema de, como nosotros somos ingeniería química, pues se habla bastante, tenemos que saber bastante de cuál es el impacto de cada sustancia a nivel ambiental. Entonces, eso también aparece en normativas como el INE, en donde existe como esta clasificación según los códigos, según códigos como los convenios de Basilea, así mismo como otras clasificaciones. Entonces igual lo vamos a revisar acá. Entonces, por ejemplo, tenemos el acuerdo 026 y este acuerdo es importante porque aquí tenemos como una explicación a nivel ambiental, todo este paso a paso que tienen que seguir las empresas. Entonces, si quieren repasar el tema de definiciones, si tienen como, porque eso también es un tema que les pueden preguntar, es decir, tal vez definir desecho peligroso, tal vez definir licencia ambiental, tal vez definir eh, un generador o qué es esto ambiental, esta licencia ambiental. Aquí les traje como eh, un poco de lo que ahí aparece. Entonces, tenemos estas definiciones, también tienen que tenerlo en cuenta para, eh, para poder, como poder salir bien en este tema. Por ejemplo, revisar qué es un desecho peligroso, son a que nos referimos a sólidos, líquidos, pastosos, gaseosos, que resultan de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización, consumo y que contenga algún compuesto que tenga características reactivas, inflamables, corrosivas. Y pues precisamente este es el tipo de desechos por el que ocurre todo este tema de, de licenciamiento ambiental, donde si nosotros tenemos desechos peligrosos, pues tenemos que tener eh, como un proceso por el que vamos a tener que tratar estos desechos, ya que es cuando aparecen los transportistas, porque los transportistas a nivel de las empresas que generan esto, pues es un factor clave, porque estos son los que van a, a poder movilizar desechos peligrosos, porque hay que tomar en cuenta que los transportistas tienen que estar eh, como certificados a partir del Ministerio de Ambiente para poder movilizar. Eso también es como cosas que aparecen en definiciones. Por ejemplo, que es un generador, es la persona natural o jurídica que produce estos desechos. Ajá, y como que tiene esa posesión. También es súper importante la parte de las hojas de seguridad, es el documento que describe los riesgos de un material peligroso y suministra información
sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el material con seguridad. Entonces, tal vez como cuáles son las partes de esa hoja de seguridad, donde se tiene la información de o sea, las características de las sustancias y tal vez su importancia. Entonces, también es como importante que tengan en cuenta repasar esa parte de ahí. Y obviamente también está como qué es la licencia ambiental. Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o jurídica para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. Es decir, nosotros necesitamos una licencia ambiental para poder realizar nuestras actividades, y pues es necesaria cuando estamos generando una actividad de impacto al ambiente. Entonces, todo esto también recuerden que es como relacionado al Ministerio del Ambiente, y por eso también creo que hicieron un taller relacionado a este proceso. Entonces existe como todo un proceso para ese licenciamiento. Eso lo pueden revisar también en el acuerdo 026, que se encuentra en la página 38, o sea, página 38 del PDF, o sea, de 107. Y está como todo este proceso. Los prestadores de servicios o generadores que manejen desechos peligrosos que conforme el reglamento están obligados a registrarse en el Ministerio del Ambiente o a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable. Entonces, como que existe un paso a paso, sabemos que eso también es bastante importante que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, aquí información general del prestador de servicios, generador que maneja desechos peligrosos, como información específica de manejo de desechos peligrosos, cómo se clasifica ese desecho, eh, como todo un proceso, un protocolo de cómo se maneja ese desecho como tal, solicitud, información complementaria, aquí como que el estaje, como el extracto, obviamente existe como más, pero la idea es que también tengan en cuenta ese procedimiento. Bueno, recuerden que si tienen alguna duda, lo pueden hacer. Entonces, otra cosa importante es lo que les mencionaba, de que, y de hecho esto fue un tema que se preguntó en el examen del segundo parcial del semestre pasado, es este tema de los códigos. Entonces, no sé si se los pueden tomar esta vez, pero lo pueden tener en cuenta, al menos saber cómo se observa. Por ejemplo, esto ocurre en el acuerdo M142, en la página 12 de 48. Se tiene este listado nacional de desechos peligrosos. Entonces, por ejemplo, les pueden dar, eh, por ejemplo, cuál es el código de desechos de aceite, o por ejemplo, o así como les pueden dar un desecho, o por ejemplo, o cuál es el código de desechos que contienen mercurio. Entonces, ustedes tienen que saber cómo, dónde encontrarlo, tienen que tener este acuerdo. Entonces, también tienen que tener toda esta documentación. Durante el examen, pues el semestre pasado sí se dio acceso a todo, o sea, sí se podía, entonces tienen que tenerlo. Entonces, por ejemplo, si les piden eso, pues ustedes van a este acuerdo y buscan lo más similar a lo que les están preguntando. Por ejemplo, desecho de mercurio. Entonces tenemos aquí. Entonces, ¿cuál sería el código de este? Pues sería el código de Basilea. Y todo este código está relacionado a los acuerdos que Ecuador tiene con acuerdos internacionales. Por ejemplo, está el código de Basilea, un acuerdo internacional. Este otro código va relacionado a otro tipo de acuerdo, porque hay diferentes acuerdos. Está el acuerdo de Minata, está el de Minata, por ejemplo, o sea, no sé cómo está relacionado al uso de mercurio. También hay otros tipos de acuerdos como el de Estocolmo o el de Rotterdam, y así. Entonces es importante que ustedes sepan que existen códigos a los a los que Ecuador se acoge. Entonces por eso existe este acuerdo, para clasificar esos desechos peligrosos. Entonces, si les preguntan desechos que tienen mercurio, y pues pueden elegir
pueden, aquí ya tienen el código, pero ya sería de acuerdo a qué tipo de código les están pidiendo. Por ejemplo, si les piden el código de Basilea, sería como el último. Y si es alguno que no sea el de Basilea, creo que este de aquí es el de... depende, ¿no? Pero sabemos como que el último es de Basilea. Entonces, como eso les va a ayudar a elegir cuál es el código que le pertenece a ese compuesto. ¿Y por qué se hace esto? Para reconocimiento, o sea, como para tener algo normalizado de, este producto, este desecho peligroso, ya está reconocido por el ministerio y tiene como esto. Y todo este tipo de residuos muchas veces son movilizados a nivel terrenal o aéreo para poderlo llevar a empresas que controlen este tipo de residuos. Ya depende si están dentro o no del país. Eso como un contexto. Entonces, recuerden, si les preguntan códigos, van a este acuerdo y buscan el que se acerca. Por ejemplo, si les dicen, uh, no sé, aceites y grasas y ceras usadas o fuera de especificaciones, por ejemplo, a veces me pueden decir, ceras usadas. Entonces, este es tal vez el que se asemeje más a lo que les está solicitando. Entonces, pueden escoger este de aquí. Ok. Entonces, también tenemos otro tipo de acuerdos, dependiendo de otro tipo de acuerdo, a este AM097. Este habla bastante a nivel de contaminación del aire. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, esta norma establece los límites máximos permisibles de concentraciones de contaminantes, criterios y contaminantes no convencionales a nivel de suelo en el área. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de lo que se presenta en esa normativa es bueno, cuáles son los niveles máximos permisibles para contaminantes no convencionales con efectos tóxicos. Entonces tenemos como esta tabla donde nos da como esos límites permisibles. También esta norma aquí, la M097, también presenta emisión o sea, como cuáles son los límites para emisión de contaminantes al aire en fuentes fijas. Entonces, si les empiezan a preguntar sobre, o sea, a nivel teoría de, de esa normativa, a nivel de contaminación del aire, tienen que buscar en esta norma. ¿Ok? Por eso, como esta materia es, como les decía, ¿no? Como bastante normativa, una normativa a nivel de las entidades gubernamentales, están manejadas principalmente a nivel de ambiente por el Ministerio del Ambiente y Agua. Y en esta aquí también les da definiciones importantes, entonces les sirve si les empiezan a preguntar a nivel de teoría cuáles son esas definiciones relacionadas a ambiente. Entonces aquí tenemos definiciones, bueno, qué es emisión, qué es una fuente fija de combustión, es aquella instalación o conjunto de instalaciones que tiene como finalidad desarrollar cooperaciones o procesos industriales, comerciales o de servicios y que emite o puede emitir contaminantes al aire debido a procesos de combustión. Y es fijo, o sea, se llama fija porque es inamovible. Material particulado, son pequeñas partículas de sólido líquido que se presentan en la atmósfera. Entonces, eso también es como otro tema importante. Entonces, otra de las cosas aquí es el tema de la norma ISO 14001. Eso tienen que tomar bastante en cuenta, por eso lo vamos a abrir aquí.
tienen que conocer esta norma. Conocerla, ya sé que la pueden conocer, pero conocerla de forma estratégica para reconocer cuando les presenten no inconformidades, o sea, no conformidades de esta norma. Entonces, por ejemplo, creo que esta era la norma que era bastante corta. Entonces, como para dar una vista de qué es lo que posee la norma y cuáles son los puntos más importantes, y aquí también considerar esta parte de que aquí también tienen definiciones de ambiente. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver definición del aspecto ambiental, cosa muy importante que han visto a nivel de aspecto, que son aquellos elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. Entonces aquí recuerdo el tema de cuando hacían el reconocimiento de aspectos y riesgos. Y para dejarlo claro, es que el aspecto solo es aquella actividad que se está realizando en el proceso. Es decir, supongamos que tenemos un proceso de producción de, no sé, de alimentos. Entonces, ¿cuál sería un aspecto tal vez común en las empresas de alimentos? Tal vez puede ser el uso de agua, el uso de recursos hídricos. Eso, por ejemplo, es un elemento de las actividades. Cuando estamos hablando de aspecto, aún no hablamos del efecto que está causando, porque al aspecto podemos verlo así como la causa. Y ya los impactos, ya nos hablamos a cuáles son las consecuencias de esos aspectos. Entonces ya cuando hablamos de impactos, nos referimos a cuáles son aquellas consecuencias que produce ese aspecto. Por ejemplo, si usan mucha agua, pues podemos hablar aquí de contaminación de los cuerpos de agua, o sea, como el impacto, no sé, a nivel de cómo uno lo, sabes, como más grave que un aspecto. Más grave porque hablamos ya de contaminación, pero en aspectos no hablamos de contaminación, hablamos que solo se emplea agua. No es grave, no se escucha grave, pero ya hablamos de contaminación y es grave. Entonces recuerden, aspecto es como el elemento de la actividad, qué se hace en esa actividad. Y el impacto ya es la consecuencia de ese aspecto. Y eso es muy probable que les tomen, entonces tienen que tomarlo bastante en cuenta. Entonces, y aquí también recordar que hablamos de medio ambiente, entonces todo relacionado a la parte del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la definición de impacto ambiental y vemos que es el cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Entonces podemos ver que ya aquí lo vemos, ¿no? Como puede ser incluso algo grave, también puede ser algo beneficioso, pero es esa consecuencia del impacto, del aspecto. Ok, entonces condición ambiental, estado característica del medio ambiente, prevención de la contaminación, utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos o servicios para evitar, reducir o controlar en forma separada la generación, emisión, descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo. Entonces, este también es importante a nivel que también se ve relacionado a nivel de seguridad, por ejemplo, podríamos decir que es análogo, porque aquí hablamos como que de prevención de contaminación. En seguridad se habla de prevención de los riesgos, entonces eso es importante que lo consideren porque en seguridad lo veían como una jerarquía de riesgos, como una jerarquía, como que se previene a través de la sustitución, eliminación. Bueno, aquí también se emplea como esa idea de hay que prevenir la contaminación. Entonces, por eso se utilizan prácticas a nivel de organización para generar esta prevención. Ya, lo mismo, o sea, a nivel de normas también tenemos los requisitos, que son cada uno de los parámetros de la norma. Es bastante importante el riesgo es efecto en la incertidumbre, entonces considerar como toda esa parte. Entonces, ¿cuáles son las claves de esta norma y cuáles pueden ser las más comunes que les puede tocar en el examen? Va relacionado a los puntos, ahí tienen más definiciones, ¿no? Entonces, es importante que los revisen, son correctivas, mejora continua.
Entonces, entonces, para cada uno de los puntos de la norma, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que el contexto en la organización, esto es algo como general, o sea, lo tienen las tres normas, desde calidad hasta seguridad. Y ya habla como que mucho más allá a nivel de, como cuáles son las necesidades, las expectativas, cuál es el alcance del sistema, pero esto es muy poco probable que les tomen así a nivel de no conformidades, como que les presenten un caso real y se presenta una no conformidad, porque ya es como a nivel como organizacional, no a nivel más de ambiente. El liderazgo de la misma forma, pero se puede estar involucrado en no conformidades, porque aquí hablamos como del compromiso de la alta dirección con los procesos que están ocurriendo en su empresa o en su organización. Entonces, aquí hablamos de que siempre se mantiene que se debería mantener una alta dirección responsable, que rinda cuentas, que se establezca la política de calidad, objetivos ambientales, que se aseguren de la integración de los requisitos. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, cuando les pueden presentar un caso en el que les dice, por ejemplo, creo que era la parte creo que en un ejercicio de ahora último de seguridad, creo incluso, pero es como podemos hacer un ejemplo para eso, es que, no sé, como que tal vez se ve un caso de que se está viendo un impacto al ambiente y la alta dirección no quiere invertir en darle solución a ese problema ambiental. Eso es una no conformidad. Y se estaría, uno de los requisitos que se estaría no cumpliendo podría ser el tema del liderazgo y compromiso, porque tenemos una alta dirección que ve un problema, pero tal vez no quiere asumir eso, entonces no está dando el ejemplo, no está cumpliendo con el liderazgo, es como que propone un sistema de gestión ambiental, pero no hace algo para seguir cumpliendo con los requisitos. Entonces, eso podría ser una no conformidad a nivel de liderazgo y compromiso. Eso es como esa parte. Recuerden que si tienen alguna duda o si tienen como otro ejemplo en la cabeza, pueden preguntar, porque ese tema de no conformidad es muy variado. O sea, les pueden poner un ejemplo de la vida real, algo práctico, y en ese momento tendrían que actuar y reconocer cuál es el requisito. Asimismo, por ejemplo, aquí podríamos ver el de promoviendo la mejora continua, tal vez con eso, en ese caso en el que no quiere invertir en un problema ambiental, pues no se promueve la mejora continua, así como estamos en la situación actual, como quieren mantenerse igual y no seguir mejorando, porque tal vez si hicieran como algún cambio a ese problema, pues es la idea de seguir con la mejora continua de la organización. Entonces, entonces tengan en cuenta porque puede ser relevante. También a nivel de política ambiental, la alta dirección debe establecer e implementar eh, el alcance definido a su gestión ambiental, que es apropiado al contexto, proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos, un compromiso para la protección del medio ambiente. Entonces, incluso aquí vemos como la parte del compromiso. Tal vez ellos no están comprometidos, eso es una no conformidad. Pero recuerden que todo este 5 pues va muy relacionado a alta dirección. Entonces, si el caso les dice como tal vez como a nivel de que la gerencia no quiere asumir o los encargados del área no quieren asumir, pues eso es un problema de liderazgo. ¿Ok? Entonces también los roles, responsabilidades y autoridades, pero no sé, como tal vez no es tan relevante, podríamos seguir acá. Entonces, aquí podríamos decir, al planificar el sistema de gestión ambiental debe considerarse cuestiones referidas a necesitan abordarse para asegurar que el sistema de gestión pueda lograr sus resultados. Entonces, esto también es como, no sé, tal vez no llega a ser uno de los puntos importantes donde comúnmente hay no conformidades. A nivel de aspectos ambientales, se determinan los aspectos ambientales, debe tener en cuenta cambios, incluidos desarrollos nuevos o planificados, actividades, productos y servicios nuevos o modificados.
Esto tampoco, pero tienen que revisarlo, ¿no? Como para tenerlo en cuenta. Entonces, esto es lo de determinar requisitos legales. Esto puede ir relacionado si se presenta en un caso de requisitos, de que no se están cumpliendo los requisitos legales o no se han determinado cuáles son los requisitos legales que la empresa debe cumplir. Eso es aquí. Requisitos legales aquí. Pero recuerden que tienen que reconocer el literal, o sea, el apartado y literal. Eso se debe mostrar en el análisis de no conformidades. Tienen que tomar en cuenta que eso no conformidades es bastante, o sea, es muy importante porque, por ejemplo, en el examen del semestre pasado creo que era más del 50% lo que valía esto, porque te ponen un caso de ambiente y un caso de seguridad. Y de ahí solo eran como dos preguntas más de teoría y ya. Entonces, tienen que como, tener en cuenta esto y tienen que revisarla antes porque en ese momento pues tienen que ser ágiles bueno, reconocer cuál es el problema y moverse a lo largo de este PDF para reconocer cuál es la no conformidad. Entonces aquí tenemos objetivos ambientales, creo que no es algo como relevante que puede estar pasando, pero lo pueden revisar. Aquí hablamos de nivel de competencia, esto es bastante importante cuando les presentan un caso en el que dicen, bueno, esa persona no sabe cómo hacer las cosas, o algo así, por ejemplo, determinar la competencia necesaria de las personas que realicen el trabajo. No sé, les pueden presentar un caso en el que les digan, um, se auditó a un determinado área, tal vez hablamos ahí de las personas involucradas en esta parte ambiental, tal vez algún área de la empresa que era ambiental, y no sabía, por ejemplo, cómo realizar un proceso o cómo realizar una auditoría ambiental interna dentro de su organización. Eso ya es un tema de competencias. O sea, si les presentaba un caso de, él no sabía cómo hacerlo o no sabía cómo ejecutar algo, pues es competencia. Entonces la organización significa que la organización no se ha asegurado de evaluar, o sea, como de evaluar si esa persona tiene la competencia para estar en ese área. Entonces, eso es aquí. Toma de conciencia, esto también es muy importante y les puede tocar uno de los más comunes, es por ejemplo cuando, creo que también les presentaron como algo análogo, pero podríamos traducirlo a algo a nivel ambiental, y es que, no sé, imaginemos que aquí la organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de la política ambiental, los aspectos ambientales significativos, su contribución. Entonces, aquí un caso relacionado a esto es, por ejemplo, que auditen y el auditor le pregunta a un obrero, eh, tal vez como cuál es el impacto tal vez que realiza el proceso que él está haciendo. Entonces, no sé, que el obrero le responda, no, no genera ningún impacto al ambiente. Cuando tal vez en la documentación de la organización se reconoce que sí hay un impacto al ambiente, pero el obrero no lo conoce. Entonces, no hay una toma, la organización no se ha preocupado de que cada trabajador tenga conciencia, o sea, o tome conciencia de los aspectos ambientales que están involucrados en su proceso. Entonces, eso es importante desde el punto de vista cuando esos obreros, pues, no sé, a nivel, por ejemplo, de manejo de máquinas, como no importa, tal vez, yo qué sé, me imagino a nivel que el cantidad de humo que sale al ambiente y como el obrero no es consciente, pues puede generar como cualquier actividad que él realice dentro de las máquinas, pues como, no es importante o no estamos realizando ningún impacto en el ambiente. Entonces, eso es como una consideración importante ahí. Que les pueden presentar. Entonces, tienen que saber cómo, si les hacen algo parecido de a un obrero no sabía, a un obrero no era consciente, pues es toma de conciencia. Comunicación, esto es centrado a comunicar los objetivos del sistema de gestión ambiental.
comunicación interna, comunicación externa. Otra cosa, esto es súper importante, esto es muy probable que vaya a algún caso de la vida real, es el tema de que de que toda la documentación o sea, de que todo sea información documentada. De que, por ejemplo, si el auditor le pide a un jefe del área, un jefe del área ambiental, que, por ejemplo, si tiene, aquí hablamos en general de cualquier documentación, por ejemplo, si tiene la documentación de las capacitaciones, o sea, de los objetivos de los objetivos ambientales a los obreros, o de documentación relacionada a tal vez un simulacro de alguna, que se ha realizado por alguna emergencia ambiental, un ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso es información documentada. Si no lo tienen, el caso les puede decir, se auditó al jefe del área de ambiental y se le preguntó por la documentación X y él dijo que no tenían o que no hubo tal evento, pero sí hay un registro de que se realizó tal actividad, pero no hay información documentada de eso. Entonces es una no conformidad. Por eso siempre las empresas tienen como todo documentado, tienen carpetas grandes donde documentan todo, porque eso es auditoría. Y así tenemos creación, actualización. Entonces aquí ya hablamos, esta parte es corta, creo, planificación y control operacional, establecimiento de criterios de operación para los procesos. Aquí hablamos de condiciones del proceso en el que tal vez está, en el que vaya más adecuado al ambiente, o sea, que no, tal vez que no se genere mucha contaminación tal vez, o al mínimo. Implementación del control de los procesos de acuerdo a los criterios de operación. Eh, Coherencia en la perspectiva del ciclo de vida, la organización debe establecer los controles según correspondan para asegurar de que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida. Esto es importante. Cuando yo les mencionaba la normativa que mide este tema de límites permisibles, por ejemplo, de contaminación al aire o al agua, eso a la final debería estarlo controlando la misma empresa. Entonces, eso va aquí, de que existen estos controles, tal vez de que se mida, por ejemplo, si tiene una chimenea o es una fuente fija de combustión y manda humo al aire, pues, o sea, estos gases de combustión, pues tienen que tener en cuenta, tienen que controlar, por ejemplo, cuál es la cantidad de SO2 al aire, porque tal vez es un límite, o sea, hay un límite, un máximo permisible para contaminar el aire. Y si no lo cumplen, pues, primero, si no lo cumplen, se está incumpliendo la otra normativa. Pero si no hacen el control, si no se tiene un registro de todo eso, también se incumple esta parte de la norma. Determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios. Tal vez aquí hablamos de los equipos necesarios, por ejemplo, para tomar los controles, para los operarios, etcétera. Considerar la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales. Entonces, esa parte va relacionado como a toda la parte de operación. También aquí hablamos de preparación y respuesta ante emergencias, y recuerden que cada una de estas normas están como orientadas a la prevención de riesgos. Entonces, se deben realizar como prepararse para responder mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos. Entonces, por ejemplo, aquí como cuando yo les decía, antes les decía, como si tienen registro de algún simulacro donde existe algún estado de emergencia ambiental, eso está aquí, se planifica, se responde ante situaciones, a esto responder ante situaciones no relacionadas a algún simulacro, como que se pone en contexto alguna situación, tal vez simulada, para saber cómo actuar. Entonces, eso, si les dan un caso en el que les dicen toda esta parte, no sé, el auditor les preguntó si hacían algún simulacro, o que eso está registrado en la documentación, como en las guías o en los procedimientos de la empresa, pero le piden como cuentas de eso, pues, y no se ha hecho, tal vez que
o sea, la empresa tenga en su registro, en su documentación de que se debe hacer 2 simulacros al año y ya estamos a fin de año y no se ha hecho ninguno, no se tiene información, pues eso se está incumpliendo esta parte de aquí, porque la misma organización lo planificó y no lo está cumpliendo. Entonces no se están preparando para respuestas de emergencia. Entonces aquí también les quería decir de que hay muchas veces que el caso va muy relacionado a, o sea, pareciera que tiene diferentes, o sea, como que va relacionado como, mira, incumple esto, pero también se nota que incumple, por ejemplo, toma de conciencia, o pareciera que también es relevante el tema de competencia. Hay muchos casos en el que pareciera que hay muchas cosas que no se cumple y está bien, pero para el caso, cuando les pidan como redactar las no conformidades, pues tienen que elegir, o sea, tienen que ver, analizar cuál es la más importante. Por ejemplo, en el caso que les mencionaba el simulacro y que la información documentada, esa una de ahí puede ser información documentada, o tal vez, pero tal vez más importante es el hecho de preparación y respuesta ante emergencia, por el hecho de que no han realizado esas actividades, entonces principalmente se está atacando o no se está cumpliendo esta sección de la norma. Entonces siempre reconocer cuál es la más importante y en base a eso redactar sus no conformidades. A la final pueden creo que poner hasta dos literal, o sea, dos apartados de la norma, pero lo ideal es solo uno y que sea el más importante. Y eso, entonces, evaluación de desempeño, creo que esto ya es como de todas las normas, auditoría interna, que se realicen estos procesos de auditoría para que se verifiquen, ¿no? Toda la norma, evaluación de cumplimiento, ya es como un tema más genérico, ¿no? Mejora continua. Entonces, eso, no sé si tienen alguna pregunta, duda, hasta ahí. Ok, entonces también tenemos la parte de seguridad. Entonces aquí hay que tener en cuenta que seguridad se basa mucho en los trabajadores, en cómo, en las condiciones laborales, en los riesgos que los trabajadores pueden tener en su área de trabajo. Entonces para esto también existe mucha normativa. Entonces algo como que no creo que les pregunten, pero igual tienen que conocer, es que por ejemplo está el CD 513, de que esto es relacionado al IES, o sea, todo el procedimiento a nivel de IES, todo como lo que un trabajador, un empleador debe conocer a nivel de trabajador e IES. Y también tenemos el decreto 2393 del Ministerio de Trabajo. Entonces aquí ustedes pueden ver de que hay mucha, por ejemplo, aquí ven los límites permisibles de ruido, aquí ven las horas de trabajo que tienen que cumplirse, las condiciones de trabajo que se tienen que cumplir. Entonces, si les llega a preguntar sobre eso, pues como condiciones de trabajo, límites permisibles de ruido, límites creo que también hay de aire, o sea, a nivel de calor, porque también el calor es una condición de trabajo que no puede, o sea, que tiene que controlarse, entonces todo eso está en el Ministerio de Trabajo. Y también en esta parte de seguridad tenemos la jerarquía de control. Tenemos aquí, eso se puede como visualizar en la norma, eso está en la norma 45001. Aquí hablamos de eliminación, sustitución, ingeniería de control, control administrativo y equipos de protección. Si les piden, no sé, les pueden proponer un caso y les pueden decir, bueno, proponga un sistema de eliminación, sustitución. Igual aquí hay que tener en cuenta que, como dice su nombre, pues es una jerarquía. Siempre se empieza como si se tiene algún un aspecto o un impacto, o sea, como un problema, se reconocieron riesgos dentro de la empresa, del área de trabajo. Entonces hay que ver qué se aplica. Porque tienen que tomar en cuenta algo importante, es que no es como que hay un problema y todo directamente es equipos de protección. Eso no, siempre se inicia desde arriba. Es como
tengo este problema. Bueno, es como, puedo hacer una eliminación. ¿Qué puedo eliminar de ahí para, para disminuir el riesgo? Entonces, depende de la situación. Si se puede eliminar algo, pues se elimina, y si se elimina y se elimina el riesgo, pues esta es la opción. Lo mejor es eliminar. Pero, por ejemplo, imaginemos que el problema sea, podemos hablar aquí un ejemplo, ¿no? Para tenerlo claro. A nivel de ruido, por ejemplo, en las empresas hay máquinas, por ejemplo, que hacen ruido, y eso es un problema a nivel de trabajadores porque existe un límite permisible de ruido, de decibeles. Entonces, por ejemplo, hablemos de una máquina que hace mucho ruido, que tal vez limita la, el trabajo. Entonces, en función a esa situación, podemos aplicar la eliminación. No sé, supongamos que es un equipo nuevo, o sea, y ya de por sí así es el equipo. Entonces, por esa parte y a nivel de costos, pues tal vez una eliminación no es un camino, porque es parte del proceso. Sin esa máquina no se estaría cumpliendo el proceso productivo. Entonces, no sería una eliminación. Por ejemplo, una sustitución también va muy relacionada, se podría sustituir por algo menos ruidoso, pero también va muy relacionado a los costos y a los intereses de la empresa. Entonces, si la empresa lo puede sustituir, estaría ideal. Pero en función del ruido, pero imaginemos que de por sí todas las máquinas como que de eso, pues o sea, siempre todas manejan este tipo de ruido, entonces sustituirlas por gusto, porque todos van a hacer el ruido. Entonces, esto no es una opción. Asimismo, vamos a ingeniería de control. ¿Podremos hacer algún proceso, o sea, realizar una actividad de ingeniería de control para controlar ese ruido? Tal vez, porque creo que sí hay propuestas de eso, como tengamos algún equipo de ruido y podríamos, por ejemplo, eh, crearle un aislamiento al equipo, como una cobertura donde esté diseñada para aislar el ruido. Esa es una opción. Entonces tal vez nos quedamos aquí. Entonces aplicamos una ingeniería de control para darle solución a eso. Imaginando que a la final se hizo y no se controló, pues seguimos al resto. Control administrativo. Control administrativo, hablamos de capacitaciones, hablamos de controles que realizan empresas. Entonces, como mucho por ahí tampoco. Entonces, también hay que considerar que, según lo que hemos visto, pues siempre los equipos de protección son la última opción, porque no solo es como, un problema, equipos de protección, ponte tapones y ya, porque al final eso sigue afectando la salud de los trabajadores. Entonces, esto siempre es la última opción y por eso está como en lo último de la pirámide. O sea, pero es una pirámide invertida, pero esto es como la última opción. Siempre se va de arriba abajo. Ok, entonces también tenemos la parte de el INE 2266, y esto también es muy importante porque es de esto una pregunta el semestre pasado, en el que les daban sustancias, como podemos ver aquí, no sé, les presentaban gases inflamables o sustancias y objetos que no presentan riesgo, o así, les daban como ejemplos de este tipo de sustancias. Y de hecho, esta es una división, hay ejemplos de cada una de estas sustancias. Entonces, ustedes tienen que encontrar cuál es esa sustancia, o sea, como en qué clasificación está esa sustancia, y les preguntaban escribir la clase. O sea, como podría llegar, o sea, hay muchas clases, ¿no? Se pueden ver acá. Entonces, tienen que encontrar la sustancia que les daban y poner la clasificación, a qué clase pertenecía. Entonces, para eso existe la 2266. No se la puedo abrir. Entonces, aquí tenemos la clasificación. Entonces, dentro de cada uno de estos hay ejemplos. Por ejemplo, o sea, por aquí, imaginemos que nos dan, no sé, nos dicen, vamos a ver,
GLP, ya que nos digan GLP. Nosotros no lo vemos aquí, pero entonces tendremos que buscar ese componente dentro de las especificaciones de cada uno. Entonces encontrar GLP y encontrar a qué clase pertenece. Como, mira, pertenece a la clase 2, a los gases. Entonces, ese es uno como de las cosas que se tomaron. También, por ejemplo, no sé, tolueno. ¿De qué clase pertenece el tolueno? Es la clase 3. ¿O de qué clase es el fósforo blanco? Clase 4. Y así. Entonces, también tengan en cuenta eso y si se dan cuenta lo que es digo, tienen que tener todos estos archivos, descargarlos y no descargarlos cuando tengan el examen, sino tenerlos antes. Y ya, entonces de esta también aquí pueden ver el tema de clasificación de los embalajes, aquí hablamos de requisitos, el manejo de materiales peligrosos. ¿Y por qué aquí hablamos? Esto es como seguridad, porque va relacionado a, porque muchas veces los trabajadores son los que tienen contacto con estas sustancias. Entonces ya es como mucho más relacionado a la seguridad con respecto tal vez a los compuestos químicos que se tienen que tomar en cuenta. Y eso. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, aquí se habla de los transportistas. Los transportistas deben capacitar a sus conductores. Esta era una pregunta del trabajo en clase. Los transportistas deben capacitar a sus conductores mediante un programa anual que incluya como mínimo los siguientes temas: leyes, disposiciones, normas, regulaciones sobre el transporte de materiales peligrosos, principales tipos de riesgo, compatibilidad y segregación. Entonces, los transportistas que manejen materiales peligrosos deben contar con los permisos de funcionamiento. Aquí les hablaba de los que les hablaba, ¿no? De autoridades competentes. Esto va relacionado con el Ministerio del Ambiente. Ok, entonces tenemos eso. Si les preguntan como algo muy relacionado a este tema de transportistas, relacionado a las clases de las sustancias, pues es la INEC 2266. Uh-huh. Entonces creo que por acá, selección de la ruta. Aquí hablamos de nivel de radiación máximo en cualquier punto de superficie externa. Si les preguntan de radiación, esto también puede ser. Aquí hablamos también de los rótulos. ¿Cuál es la rotulación? Si les preguntan, no sé, según los tipos de sustancias, ¿qué rótulo? Pues ya tienen aquí tablas de rótulos. Según la clase, lo pueden ver aquí. Les pueden preguntar por la clase y bueno, ¿qué rótulo se usa para eso? Pues sería como esta sección de aquí. Como, mira, tengo una sustancia que está en la clase 1.4, entonces el rótulo es explosivo 1.4. Y, y también, esto también les iba a presentar. De hecho, aquí tienen, esta súper importante, porque creo que de aquí incluso era que se reconocía las clases. Entonces, aquí tienen una matriz comparativa de peligros físicos versus clases de transporte. Entonces, por ejemplo, aquí tienen las clases, peligros físicos. Entonces, tienen explosivos, gases inflamables, aerosoles inflamables. Entonces, aquí tienen categorías, tienen divisiones, como veíamos, y aquí están las clases. Pero es como relacionado a las clases de transporte. Entonces, por ejemplo, si vieron que su compuesto es de la categoría 2 de líquidos inflamables, pues es clase 3, E3, E2. Entonces, tengan en cuenta estas tablas porque sí son importantes. Y también tenemos este tema de la asignación de elementos de etiquetado, por ejemplo, explosivos inestables, división 1.1. Aquí están las divisiones de estado de esos explosivos. Gases inflamables, categoría 1, gases comburentes, gases a presión, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias y mezclas, líquidos pirofóricos y así. Entonces, cuando hablamos como de todo este tema de rotulación, de estas imágenes de aquí,
pues todo es relacionado a la INE 2266. ¿Ok? Y aquí lo tenía, ¿no? Asignación de los elementos etiquetados, inflamables, y eso. Entonces también tenemos la parte del reglamento del COA, donde tenemos estas etapas de licenciamiento ambiental, el proceso de licenciamiento ambiental, cuáles son las etapas del proceso ambiental. Eso también es importante, eso les pueden preguntar, donde tienen, como que también hicieron un trabajo sobre esto, pero igual revisarlo, ¿no? Tipo procedimiento técnico, el estudio de impacto ambiental, procedimiento, pronunciamiento del proceso, de mecanismos de participación ciudadana. Esto es la parte de cuando se socializa un proyecto o algo que se quiere hacer en un área poblada, pues se tiene que socializar este tema. Presentación de la póliza y pago de tasas administrativas, resolución administrativa y ya. Entonces, con todo en el reglamento del COA, pues tienen todos estos artículos que tienen que tener como la idea base de cómo funciona el licenciamiento ambiental. Aquí también tenemos los peligros y riesgos, no sé si conocen esta tabla, pero aquí eso sirve como guía para el tema de reconocer un peligro y reconocer un riesgo. Y esto es, como les decía, es análogo a cuando analizaban aspectos e impactos, porque el peligro es como, lo, es como el aspecto, como qué se está haciendo, lo que se está realizando dentro de la operación. Por ejemplo, mira, trabajos en alturas, caídas de objetos, temperatura, piso resbaloso. Es como un peligro, eso es un peligro. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo hay mecánicos y no mecánicos. Por ejemplo, eh, o sea, electrofusión. Eso tal vez puede estar dado por alguno de estos de aquí, que podría ser alto voltaje. Entonces, es como, esta es la consecuencia, es como la causa y la consecuencia. Entonces, tienen esto de aquí. Asimismo, ¿cuál es podemos ver aquí, por ejemplo, uno que sea ruido extremo. Tenemos ruido extremo, el peligro, porque la operación de por sí tiene un ruido extremo, tiene altos decibeles de operación. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Pues el riesgo puede ser pérdida de audición. Entonces, aquí pues tienen que reconocer esa parte de ahí. Tienen como que relacionarlo. Tienen todos estos posibles peligros y tienen estos tipos de riesgos. Y eso, aquí les traje como una captura, no sé, una captura por ejemplo, de los que les pueden poner, porque eso también fue parte del examen, en el que les ponen tal vez una imagen. Recuerdo que pusieron una imagen, esta no era, pero era muy parecida. Tienen una imagen y tienen que empezar a reconocer los peligros y tipos de riesgo. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos reconocer muchos. Por ejemplo, el número 1, alguien está aquí, es una persona que está como en un equipo no sé, como esos que afilan. Y tenemos trabajo en una máquina con partes en movimiento sin ninguna protección, eso es lo que se observa, es lo que se ve. ¿Cuál es el peligro? Maquinaria con partes en movimiento, creo que eso está aquí. Maquinaria en movimiento, porque la máquina se está moviendo. Entonces, ¿cuál es el tipo de riesgo? Atrapamiento, golpes, heridas, cortes. Porque aquí estamos viendo que no tiene equipo, no tiene un equipo de protección, entonces se puede cortar, se puede atrapar, se le atrapa, no sé, alguna extremidad, entonces eso sería. Por ejemplo, lo mismo en la 2, tenemos la 2 que es operador bota basura al piso, entonces, ¿cuál es un peligro? Suciedad. ¿Cuál es el tipo de riesgo? Tal vez una caída al mismo nivel, tal vez por el hecho de que haya algo ahí, pues puede ser incluso resbaloso o puede generar alguna caída por tropezar. Entonces, es una caída al mismo nivel, porque no es a diferente nivel, porque eso sería como en altura. Eso sería, por ejemplo, en el 3.
donde hablamos aquí de una persona que está construyendo, o sea, que está creando como un muro, y no tiene, aquí que deberían aplicar la empresa, pues no tiene tal vez esos arneses, esos que las agarra como de la cintura, por ejemplo, por si se cae, pues el arnés no tiene, o sea, no cuenta con eso. Eso podría ser como, y eso también les pueden preguntar, bueno, ¿cuál es una medida correctiva? Puede ser eso, en este caso, por ejemplo, que se observa trabajo en la escalera al construir un muro, es lo que se ve. ¿Cuál es el peligro? Es trabajo en alturas. Igual es el tipo de riesgo, caída de distinto nivel, torceduras o fracturas. Entonces, y aquí si les preguntan medida correctiva, pues equiparlo con un arnés o así. O por ejemplo el 2, ¿qué podríamos proponer del 2? Mm, no sé, o sea, va muy relacionado a los operadores, entonces tal vez alguna sanción al operador o personal de limpieza en el área de producción para controlar lo que se tiene en el piso, eso pueden ser como medidas correctivas. Y también tenemos el atrapamiento, en este de atrapamiento, pues, ¿qué podríamos proponer? Aquí es lo mismo, hay una maquinaria y todo, entonces podríamos aplicar la jerarquía de control de la jerarquía, ¿no? De los riesgos. Entonces, eliminación, no creo, porque es un equipo, al depender del proceso, no se podría eliminar, se podría sustituir. No, porque tal vez el problema no es la máquina, es el operador, entonces ahí como que no se puede sustituir. ¿Qué más era? Ingeniería de control, no creo. O sea, creo que ya va muy relacionado. Podría ser control administrativo, de que haya más vigilancia, o control administrativo a nivel de capacitaciones a los trabajadores, de toma de conciencia, porque se podrían realizar algún daño, pero ya como que una de las cuestiones creo que en ese caso, que tal vez no se puede aplicar como solución que radique el problema con estas anteriores alternativas, pues pueden ser equipos de protección personal. Entonces, eso sería, tal vez darles, proveer de equipos de protección, alguna capacitación de toma de conciencia, porque cómo es posible que él esté manejando eso, si no, o sea, debería estar consciente de cuáles son las consecuencias. Entonces, eso. Entonces, aquí también les había traído el ejemplo ¿no? que les mandaron de tarea para, no sé, como una propuesta de solución. Entonces, como lo podría hacer eh, según como lo que consideraría ahí. Entonces, hablamos como una empresa X, pues es un productor de cocinas eléctricas, el auditor está observando el manual de operaciones y soldaduras en el área de productos de los cuerpos en las cocinas. El área posee ventiladores situados inmediatamente adyacentes a los dispositivos de soldadura. El medidor de flujo en el sistema de ventilación muestra un flujo mínimo de 1,2 metros cúbicos por minuto. Todos los instrumentos tienen sellos de calibración válidos. El auditor pide ver las especificaciones del proceso para este sistema. El operario muestra la versión vigente de las especificaciones que exponen los siguientes parámetros de flujo: 1,5, 1,8. En el caso de flujos menores, las operaciones deberían parar hasta que los filtros sean limpiados. Entonces, ¿qué es lo qué es lo primero que se hace? Pues el tema del hallazgo, o sea, ¿qué es la observación? ¿Qué se está obteniendo? ¿Qué es lo que el auditor, o sea, lo primero que ve? Tienen que considerar otra cosa, es que mucha de la normativa que se debe cumplir es principalmente la que acoge la empresa. O sea, eso es como un principio, ¿no? No es como que toda la normativa aplicable a todo, o sea, del Ecuador, pues se aplica a todas las empresas, ¿no? O sea, eso va relacionado a si la empresa consideró que eso es pertinente para su proceso. Entonces, por eso aquí se habla de el operario que se pide, a ver, en las especificaciones del proceso. O sea, por eso podrían ver la norma. Vamos a ver.
donde se ve que ese tema de la normativa legal. Comprensión de las necesidades, determinación del alcance, considerar las funciones externas e internas indicadas, tener en cuenta los requisitos indicados. Entonces, todos estos requisitos van relacionados a todo lo que la empresa ha considerado dentro de su proceso. Por eso es que el auditor, si ve algo, pues pide cuáles son los procedimientos estipulados por la empresa, porque esos son los que acogen. Por eso la mayoría de estos ejercicios, pues, les piden como, revisa lo que se estipuló en el procedimiento según la empresa. Por eso, porque depende de si es aplicable en la empresa o no. Si la empresa dijo, nosotros vamos a cumplir eso, entonces eso es lo que audita el auditor, no con respecto a leyes externas, sino a todo lo que se estipuló. Entonces, por eso es como que si ven el problema, pues estas especificaciones son cosas que la empresa estipuló. Y están viendo, el auditor está observando que esto es como que lo que se obtiene y estos son los límites que puso la empresa. Y la empresa mismo dijo que si es menor, pues debería estar parado. Entonces, ¿cuál es el hallazgo? El hallazgo podría ser, y esto es redactando, o sea, el auditor observa. Igual recuerden que todo depende de la persona, ¿no? O sea, al momento de redactar, pero la idea siempre tiene que ser la misma, o sea, ¿qué debe contener? Es todo lo observable. Recuerden que un auditor es objetivo, no se deja llevar por cosas objetivas, sino por todo lo que se observa, todo lo tangible. Entonces, al auditor observa en las especificaciones del proceso de que el flujo de ventilación según tal vez el documento, tienen que poner el documento como el código. Uh-huh. Yo creo que el auditor observa que el flujo de ventilación es de 1.2 metros cúbicos minuto y en las especificaciones del proceso según el documento PSC2 va entre 1, debe ir. El auditor observa que el flujo de ventilación es de 1,2 metros cúbicos minuto y en las especificaciones del proceso, según el documento PSCO2, debe estar entre 1,5 y 1,8 metros cúbicos minuto. Y a flujos menores se detiene la operación. Eso sería más o menos el hallazgo. Aquí que tienen que incluir lo que, o sea, como el estado actual de la operación, lo que establece la documentación de la organización. Si les dan, pues les ponen el número de documento. Y aquí tienen que tomar en cuenta de que todo lo que ponen en hallazgo es algo que tiene que estar en el caso.
no pueden como extrapolar la situación, no pueden decir o irse más allá o inventarse algo que no esté aquí. O sea, en realidad hay muchas veces que como que da ganas de decir algo más, pero no, todo tiene que estar centrado en lo que da el caso. No podemos decir aquí, no sé, y no se les da la mejor. Por ejemplo, poner algo así, no se les da las mejores condiciones de trabajo a los operarios. Eso, primero, esto de aquí es subjetivo. Y no nos habla de eso. No nos habla tampoco si les están dando equipo, no sé, equipo de protección o algún otro tipo de caso. Esto es subjetivo, no es como pertinente porque ni siquiera está en el caso. Entonces no podemos irnos más allá. Todo lo que esté aquí, pero bien redactado. Entonces, eso sería. Ya, entonces tienen que documentación, el estado actual, o sea, dentro de este hallazgo, pues aquí no estamos poniendo ningún criterio hasta ahora, o sea, es como la observación. ¿Qué se ve? Se ve. Aquí podríamos ya proponer, por ejemplo, cuál sería la, como el apartado de la norma, antes de redactar la no conformidad como tal. Igual creo que dentro de del examen, pues les pueden preguntar, o sea, qué les piden por cada caso, y ponen ahí a veces, determine el hallazgo, no conformidad, requisito incumplido. Sí, creo que es algo así como requisito. Así. Entonces, ¿a qué requisito nos acogemos aquí? Entonces, ¿qué toca? Pues toca ir a buscar. Tenemos que tener la 45.000 a la mano. Entonces, vamos a la 45.000 y tenemos que empezar a pensar como, bueno, eso es, o sea, yo ahora lo pienso y podría ser un tema, si nos damos cuenta, es un tema de operación, más o menos, porque estamos, nos está hablando de que son condiciones, de que, a ver, vamos a verlo, el área de producción, el área posee ventiladores, el medidor de flujo, el sistema de ventilación, muestra un flujo, todos los instrumentos tienen de calibración válidos, el auditor tiene especificación. Entonces, es un tema que está pasando durante la operación. Entonces, sería algo relacionado a operación. Porque, por ejemplo, ahí hablamos de liderazgo, tal vez no. No es, o sea, no podemos extrapolar y decir, ay, es que la alta dirección no es consciente. No, porque no nos están diciendo nada de eso. Podríamos ir a operación y buscar algo que esté relacionado. Entonces podríamos aquí buscar, ¿no? Entonces tenemos generalidades, tenemos tal vez la organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud, no, sí, de los trabajadores. Y para implementar las acciones determinadas en el capítulo 6, mediante ya el establecimiento de criterios para los procesos. Esto, por ejemplo, si existe, si se dan cuenta, o sea, esto no se está incumpliendo porque existe, se establecieron los criterios, tienen un rango, tienen las otras condiciones de que si es menor, pasa esto. Entonces, esto sí existe, esto no se está incumpliendo. La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios. Podría ser, pero si nos damos cuenta, sí se está controlando. O sea, sí se está midiendo. Podemos ver el siguiente: el mantenimiento y conservación de información documentada en la medida necesaria, la adaptación del trabajo de los trabajadores. Esta podría ser una opción, como el mantenimiento y la conservación de información. No, que hablo de implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios. ¿Por qué? Porque se está haciendo el control, se está midiendo, se están haciendo las mediciones, pero no se está controlando. Es decir, saben que
está a esa, saben que está a un flujo menor, pero no están haciendo nada para encontrarse dentro de los criterios de operación. Porque si lo estuvieran haciendo, ya estuvieran o sea, detenido el proceso, porque a ese flujo mínimo ya se debería estar, debería detenerse hasta que se cumpla el rango, pero no lo están haciendo. Entonces, yo consideraría que uno de los requisitos que no se cumple, pues sería el 8.11 de la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios. ¿Podría tener otro? Sí, podría tener otro, se puede buscar. Creo que esta eliminación, peligros y riesgos, creo que no se menciona algo parecido. Nuevos productos, servicios y procesos a los cambios de productos, cambios de requisitos legales, no, contratistas, podría ser por acá también. El establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia, incluyendo la prestación de primeros auxilios. Sí se estableció la respuesta. Provisión de información para la respuesta planificada, pruebas periódicas, de evaluación del desempeño. Podría ir relacionada como, por ejemplo, hasta aquí, la evaluación del desempeño, la revisión de la respuesta planificada, incluso después de las pruebas, y en particular después de que ocurran situaciones de emergencia. Puede ser. Entonces, si se dan cuenta, depende de cómo lo ve la persona que lo hace, pero la idea es que todo tiene que tener como el sentido pertinente, ¿no? Por ejemplo, decir que lo que se está incumpliendo es, yo qué sé, tener en cuenta las necesidades de todas las partes interesadas, pertinentes y asegurándose que se involucran según sea apropiado en el desarrollo de la respuesta planificada. Tal vez no está directamente relacionado a la ya, tal vez a cómo se está, a lo que se está dejando de actuar. O que alguien diga, eso es cualquiera, cuando se debe, que no se determina la frecuencia y los métodos para la evaluación del cumplimiento. Ya depende de cómo la persona lo ve, pero tiene que estar bien sustentado. Esa es la idea, que tiene que tener como una lógica. Entonces, por eso yo les digo, tiene que irse por el más importante, por el que esté más relacionado, por el que cualquiera les diga, sí está bien, porque tiene sentido, va acorde. Entonces, por ejemplo, yo ahí, la verdad, pondría algo así como lo que les mencionaba acá, implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios, porque es como va relacionado a cómo se controlan las condiciones de operación para encontrarse dentro de los criterios, no se está controlando, no se está generando como, ven algo que es mínimo, no están haciendo que sea diferente o que vaya y se encuentre en el rango permitido. Ok, entonces yo pondría entonces, ¿cuál es el requisito? Sería el requisito 8.1.1b, tienes que poner todo esto, todo, de la norma ISO 45001-2018. Y eso también, y con esto, pues les van a pedir redacte la no conformidad. Igual es como, y tienen que aquí también tener en cuenta la parte de la redacción en función de qué debe contener y cómo se redacta. Entonces, aquí, ¿cómo se hace? Tienen que iniciar colocando de acuerdo, la norma ISO 45001-2018 establece
¿Qué? Y tienen que citar el apartado. La organización debe planificar eh, sistema de gestión. Pueden poner como, no sé, como, si no quieren poner todo, porque creo que esto de acá no es relevante, del capítulo 6. Pueden poner mediante la implementación del control de los procesos ya. Entonces, esta es la primera parte de la no conformidad. La norma ISO 45001-2018 establece que la organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud de los trabajadores mediante la implementación del control de los procesos de acuerdo a los criterios. Ya. Y aquí tienen que involucrar el hallazgo. Entonces pueden colocar algo así como si cumple el criterio de flujo de ventilación o depende, tienen que redactar, depende de su redacción, el flujo de ventilación del proceso se encuentra pueden colocar algo así. También depende también de cómo les enseñaron, pero más o menos la idea es así, la no conformidad debe tener en cuenta el requisito y debe tener en cuenta lo que se está incumpliendo. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos lo que les pide este ejercicio. ¿Y qué más les piden? Pues les piden acciones correctivas. Entonces, ¿cuáles son las posibles acciones correctivas que se pueden realizar en el proceso? No sé, una puede ser aumentar los controles o
no aumentar los controles. Mm, Tal vez una capacitación de toma de conciencia, puede ser. No sé, a veces lo típico son capacitaciones. Otra cosa podría ser eh, o mayor control. Control de la dirección. Es que creo que igual este tipo de situaciones lógicas que, o sea, ocurren muchos, ¿cómo es que se dice? Intereses. O sea, como hay muchos intereses de por medio, es como eh, si se aplicara lo que dicen los requisitos, pues las operaciones se pararían, entonces tal vez no les conviene mucho, no les conviene que se detenga. Entonces tal vez un mayor control de las operaciones a nivel de la alta dirección, porque tal vez el jefe de producción no, se dio cuenta, pero no le convenía, entonces mejor no paraba. Entonces tal vez un control por parte de ellos, o tal vez mayor eh, mm, incremento de auditorías internas, porque recuerden que las auditorías internas sirven para eso, para ir controlando las condiciones de operación, o sea, de acuerdo a la documentación. Entonces, y los equipos de auditoría interna dentro de las organizaciones hacen reportes de qué es lo que está pasando y eso se emite a la alta dirección. Entonces, ahí son conscientes de qué es lo que sí se está cumpliendo o no. Entonces, eso, podrían salir muchos más, tal vez unos más coherentes, pero esa sería como la idea, ir proponiendo, o sea, proponer algo que ayude a eliminar esa no conformidad, ¿ok? Entonces, más o menos así sería la idea. Y eso, entonces creo que también ahora nos falta como también revisar las ideas relacionadas a la ISO 45001, porque, o sea, tienen que tomar en cuenta que las tres normas son muy parecidas. Entonces, hay muchas veces que incluso el tema de competencia solo cambia, como que en uno es el ambiental, aquí sigue siendo seguridad y salud del trabajador. Entonces, hay, por ejemplo, determinar la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o puede afectar a su desempeño en este tema de seguridad. Asegurarse de que los trabajadores sean competentes, incluyendo la capacidad de identificar los peligros, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas. Aquí también hablamos de competencias que estén formados en esa parte, que es aplicable tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Es muy similar a la 14.000 que les mostraba. Entonces, cuando les hablen algo así, que es como es una situación provocada tal vez por el conocimiento de la persona o tal vez de la capacidad, no sé, de su formación, pues es competencia, así, directo. Entonces, toma de conciencia similar, solo que aquí en vez de ambiente, ahora de seguridad, entonces los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de la política, los objetivos de la seguridad y salud del trabajador, su contribución a la eficacia del sistema de gestión, implicaciones, las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos. Aquí hablamos, como les decía, les preguntan si conocen cuáles son las consecuencias tal vez de no usar, tal vez no usar, por ejemplo, los tapones en los oídos o si no usan arnés cuando suben las escaleras. Y si el trabajador te dice, pues, no, o sea, no hay problema, o sea, no va a pasar nada o no hay ningún riesgo.
pues esos problemas tal vez de toma de conciencia, porque la organización nos está encargando de que sus trabajadores como se sensibilicen sobre estos peligros que son como bastante graves. Y es importante porque si las personas son conscientes, pues se aseguran de utilizarlo. O sea, es como, ay, como que tienen pendiente, ay, si no uso arnés, me puede pasar un accidente, como me mostraron tal vez en una capacitación, cosas así. Entonces, cualquier cosa relacionada a eso es toma de conciencia. Si va relacionado a peligros, riesgos, capacidad de alejarse de situaciones. Ajá. Entonces, eso. Comunicación, lo mismo, que a quién comunicar, que la organización debe comunicar, es todo, pero ahora solo con respecto a seguridad. Comunicación interna, lo mismo, comunicar cosas del sistema de gestión de seguridad, asegurarse que sus procesos de comunicación permitan al trabajo contribuir a la mejora continua. Comunicación externa, información documentada es lo mismo, creación de actualización, lo mismo, control de información documentada es lo mismo. Entonces creo que una cosa diferente acá es lo de acá, y yo les enseño. Creo que era por acá. Esto, esta es la diferencia de las otras normas, es la consulta y participación de los trabajadores, porque dice, debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta, participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, y cuando existan los representantes de los trabajadores en el desarrollo, la planificación, implementación, evaluación, todo eso. Debe proporcionar mecanismos del tiempo, información y los recursos necesarios para la consulta y la participación. Entonces, todo esto relacionado a que los trabajadores estén involucrados en la, no sé, como tal vez que estén al tanto de las decisiones que toma la alta dirección, no es como que, ay, por ser, como, no sé, desde el trabajador de limpieza, desde todos los que forman parte de la organización, deben estar como, deben ser como parte de estos procesos de consulta. Entonces, tampoco es que involucren a todos, que les invitan a todos los trabajadores, sino que por eso existen muchas veces, y eso está en la ley, el tema de los sindicatos, el tema de los que hacen esas agrupaciones de los trabajadores. Creo que depende también de la cantidad, que le llaman como de diferentes nombres, pero la idea es la misma, como existe como se organizan los trabajadores, tal vez ponen una cabeza como que sea el representante, y tal vez ese representante es el que se encuentra en las reuniones con alta dirección, el que se entera de todo, y esa persona es la que comunica a todos los trabajadores, tienen reuniones y así. Entonces tienen que considerar eso. Entonces, si les presentan un caso en el que tienen como que problemas relacionados a que se auditó, y los trabajadores se quejan, tal vez que no se enteran de las cosas, o que no hay una organización, pues tienen que tomar en cuenta esta parte de aquí. Ya, entonces eso es como, esta es como la diferenciación. Proporcionar el acceso oportuno a la información clara, comprensible, pertinente sobre el sistema, determinar y eliminar los obstáculos, barreras para la participación y minimizar aquellas que no pueden eliminarse, enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente. Entonces, si se dan cuenta, al final los trabajadores deben estar como involucrados, tienen que estar al tanto. Si toman alguna decisión que no, o sea, que les compete y no se enteraron, pues eso como que se está no cumpliendo esta parte de aquí. Por ejemplo, deben saber sobre determinación de necesidades y expectativas de las partes interesadas. Por ejemplo, tal vez el tema de que a veces la alta dirección quiere tomar decisiones sobre tal vez como las condiciones de trabajo, mejorarlas, tal vez comprarles equipos, pero ni siquiera les consultan a ellos cuáles son sus necesidades. Tal vez la alta dirección no ve cuáles son las necesidades explícitas de los trabajadores, y solo toman las decisiones que ellos creen que les servirán, pero lo toman y no les sirve, porque no consultaron cuáles son sus necesidades. Y así con todo esto de aquí. Entonces, cualquier cosa relacionada a este tema de trabajadores y organización es esto.
De ahí es lo mismo, identificación de peligros. Aquí hablamos de bullying, cómo se organiza el trabajo, los factores sociales, bullying, el liderazgo y cultura de la organización, actividades, situaciones rutinarias y no rutinarias, que se surjan, la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y condiciones físicas del lugar, y así. Entonces, como si tienen como esta parte de identificación de los peligros, alguna situación de riesgo, pues es esta sección de aquí, situaciones de emergencia potenciales, personas incluyendo consideración, lugar de trabajo, actividades incluyendo trabajadores, contratistas. Entonces sería como muy relacionado a eso. Entonces ahí como que el resto es similar, determinación de requisitos legales, planificación de acciones. Y aquí lo otro importante sería la parte 8, que ya lo estamos revisando más o menos con el ejercicio, que eran las generalidades, establecer criterios, implementar controles, estas medidas de jerarquía, que aquí lo ven, por eso les ponía ahí ISO 45001, porque aquí los ven. Eliminar el peligro, sustituirlo, controles de ingeniería, controles administrativos, equipos de protección. Y gestión al cambio, organización debe establecer procesos para la implementación y control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan el desempeño, por ejemplo, nuevos productos, servicios, procesos, cambios en los requisitos legales, cambios en el conocimiento de la información. Por eso la organización debe revisar las consecuencias de los cambios no provistos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso. Entonces, cualquier decisión que tome la dirección o la organización en general, pues tiene que ser analizada porque eso genera un impacto en los trabajadores. Compras, lo mismo a nivel de establecer, implementar y mantener procesos para controlar la compra de productos, servicios de forma que asegure su conformidad con el sistema de seguridad. Y esto siempre va relacionado a lo mismo, equipo de protección, el tema de sustitución, eliminación, porque eso muchas veces involucra compras. También contratistas deben coordinar sus procesos de compras con sus contratistas para identificar los peligros y para evaluar controles. Y así, entonces contratación externa relacionado a todo lo que se contrata externamente. Preparación y respuesta a emergencias, esto también es súper importante y es lo que más les pueden presentar casos, entonces también tienen que conocerlo. Por eso aquí veíamos establecer respuesta planificada, proveer información a la respuesta planificada, entonces todo eso, y recuerden que todo esto tiene que estar documentado. Entonces, también por eso documentación documentada es importante. Todo este tema, pruebas periódicas y ejercicios de la capacidad de la respuesta planificada, también, y esto tiene que tener una documentación, una información documentada. Y así, evaluación del desempeño, también determinar, hacer seguimiento y medición, métodos de seguimiento. Y la organización debe asegurarse de que el equipo de seguimiento y medición se calibra, se verifica. Aquí hablamos, por ejemplo, de los equipos que hacen el control. Por ejemplo, el equipo que medía el flujo de ventilación, eso es lo que se debe asegurar que esté calibrado. Entonces, no se puede permitir cosas que no esté calibrado, porque aquí estaríamos atacando el tema de evaluación de desempeño. Entonces, pues si les dicen que, por ejemplo, el auditor encontró algo no calibrado, eso es la 9. Es súper importante que también tengan en cuenta eso. Evaluación del cumplimiento, deben determinarse frecuencia, métodos de evaluación de cumplimiento, si las, por ejemplo, depende de los indicadores que establezca la empresa, por ejemplo, el tema de no sé, si de los equipos de protección que utilizan los trabajadores, el tema de los accidentes de trabajadores también importante. Por eso sí se hacen indicadores como, por ejemplo, cuántos accidentes hubieron al mes y así. Evaluar el cumplimiento y así. Auditoría interna. Es lo mismo en todas, pero es relacionado a los programas de auditoría interna, porque recuerden que las auditorías internas son planificadas, por eso se planifica, establece, implementa programas de auditoría interna que incluyen la frecuencia, métodos, responsabilidades, definir criterios, seleccionar auditores, asegurarse de que las auditorías se informan a los directivos y así. Revisión por la dirección, este es todo tema de alta dirección que esté revisando este tema de auditorías internas, por eso yo les decía, una acción de mejora es tal vez mayores controles de auditoría, mayor auditoría interna, porque ellos directamente, o sea, esos resultados de las auditorías internas son revisadas por la alta dirección. Y eso, esto es auditoría interna. Y mejora, que también es lo mismo siempre, mejora
de los procesos, o sea, mejora continua. Aquí vemos la parte de incidentes, no conformidades y acciones correctivas. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos, incluyendo informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades. Y así. Aquí pueden ver como los literales. Y si, es como si ustedes reconocen, es un problema tal vez de acciones correctivas y que no, tal vez no se hicieron, pues tienen que estar aquí. Y mejora continua, pues la TS tiene que mejorar el desempeño de este sistema de gestión de seguridad, promover una cultura que apoye el sistema de gestión de seguridad. Entonces, si encuentran como algo relacionado, un caso relacionado a este tema de mejorar el desempeño, siempre como toda cosa que ayuda a mejorar, va relacionado a esta parte, pero es muy poco probable que les presenten como un caso relacionado a esto. Recuerden, lo que más predomina es la operación, toma de conciencia, información documentada, pero no, eso no quita que también les pueden presentar un caso de los otros literales, o de las otras partes de la norma. Eso, entonces traté de hacer como una compilación de todo el segundo parcial. Tal vez hay cosas que tal vez no mencioné, no sé, traté de colocar todo. Entonces, mi recomendación es esa, si en el semestre pasado tomaron eso, o sea, tomaron norma ISO 14001, tomaron ISO 45001, tomaron reconocimiento de peligros y riesgos en el trabajo, ponían una imagen y reconocían como, o sea, ustedes observaban y veían cuál era el peligro, cuál era el riesgo, y con respecto a la tablita que les mencioné de peligros y riesgos. Y también mencionaron eso que también les dije de la INE 2266, que era esta parte de la tabla de las clases y el transporte. Esto aquí. Y de ahí creo que era teoría de licenciamiento ambiental, era teoría de todo ese proceso de regulación ambiental, licenciamiento. Entonces, eso sería como todo el repaso. Espero que les haya servido. No sé, y si tienen alguna duda la pueden decir, y si no, pues hasta ahí quedamos. Gracias por haber venido. Gracias. A ustedes.